Hubo un momento, en algún rincón del sur del Océano Índico, en que un buque granelero, rutinario, industrial y silencioso, se convirtió sin previo aviso en el centro de una historia cargada de tensión, errores humanos y consecuencias irreversibles. No había tormenta, no había piratas, no había ciclones en el radar. Pero aún así, aquel barco vivió uno de los episodios más insólitos y dramáticos de la navegación comercial moderna. Lo que comenzó como un trayecto normal acabó en un encallamiento espectacular, una operación de rescate extrema, y finalmente un hundimiento que dejó preguntas sin responder. Hoy vamos a relatar la historia del milésimo quinto Benita, su ruta, su destino, el caos a bordo, y cómo todo terminó en silencio bajo más de 4.000 metros de agua. Acompáñame en este recorrido por aguas profundas, decisiones críticas, y una operación que mantuvo en vilo a toda una industria. El milésimo quinto Benita no era un gigante moderno, ni tampoco un viejo cascarón. Era un buque granelero construido en 1998, en pleno auge del transporte marítimo asiático, diseñado para mover grandes cantidades de carga seca, como carbón, cemento, fertilizantes o minerales. Contaba con un tonelaje de peso muerto de aproximadamente 44.000 toneladas. Su silueta era familiar en rutas comerciales entre África y Asia, y al momento del accidente llevaba la bandera de Liberia, una bandera de conveniencia frecuente en este tipo de embarcaciones. Estaba gestionado por operadores internacionales, con una tripulación multicultural a bordo. En junio de 2016, el Benita navegaba sin carga, en condición de lastre, desde el puerto de Paradip, en la costa oriental de la India, hacia Durban, en Sudáfrica. Su misión era sencilla: reposicionarse para su próximo encargo, sin presiones, sin clima adverso y con una ruta clara. Era, en teoría, un viaje más. Pero las tragedias a menudo comienzan justo cuando todo parece estar en orden. Fue durante esa travesía, aparentemente tranquila, cuando el destino del milésimo quinto Benita cambió para siempre. El 17 de junio de 2016, a pocas millas de la costa sureste de la isla de Mauricio, el buque quedó súbitamente a la deriva. Lo que ocurrió en la sala de máquinas ese día es aún motivo de debate. Algunos informes sostienen que se produjo una pelea entre dos ingenieros. Una confrontación física, inesperada, posiblemente provocada por tensiones acumuladas, diferencias de criterio o incluso fatiga. Otros relatos, procedentes de fuentes más oficiales, hablan de un episodio médico severo. Uno de los miembros de la tripulación habría sufrido una crisis psicológica, un brote inesperado, que lo llevó a agredir a un compañero y manipular controles críticos del sistema de propulsión. Independientemente de cuál versión se acerque más a la verdad, el resultado fue el mismo. El motor principal quedó fuera de servicio, sin propulsión, sin posibilidad de corregir el rumbo. Y en el océano, un buque sin capacidad de maniobra es poco más que una hoja al viento. Sea cual haya sido el detonante, el resultado fue el mismo. El milésimo quinto Benita, sin capacidad de maniobra, quedó expuesto a la fuerza combinada del viento y la corriente, que lentamente lo empujaron hacia la costa mauriciana. La tripulación, incapaz de controlar el barco, fue testigo de cómo la distancia entre el casco y el arrecife se acortaba minuto a minuto. Finalmente, a pocos kilómetros de tierra firme, el casco de acero del Benita impactó violentamente contra una formación coralina. El golpe fue brutal. La estructura comenzó a deformarse. Los tanques de lastre se abrieron. Partes del fondo doble cedieron. Las bodegas comenzaron a inundarse. Pero el mayor peligro no era solo estructural. A bordo, el buque transportaba cerca de 145 toneladas de fuel oil pesado, un tipo de combustible espeso y contaminante. En caso de derrame, el ecosistema marino de Mauricio, conocido por sus aguas cristalinas y su biodiversidad, se enfrentaría a una amenaza ambiental catastrófica. El milésimo quinto Benita transportaba en ese momento aproximadamente 145 toneladas de fuel oil pesado, repartido en varios tanques a bordo. Este tipo de combustible, espeso, oscuro y muy contaminante, representaba una amenaza directa para el ecosistema de Mauricio. Un derrame, incluso parcial, pondría en peligro arrecifes enteros, especies endémicas, y tendría un impacto inmediato sobre la economía local basada en el turismo y la pesca. Las autoridades no tardaron en declarar la situación como una emergencia ambiental. La atención internacional se volcó sobre el caso. Ante la urgencia, se activó una operación de salvamento de gran escala. La empresa griega Five Ocean Salvage, especializada en rescates marítimos extremos, fue contratada de forma inmediata bajo contrato, Lloyds Open Form, con la aseguradora del buque. Desde el primer momento se supo que esta no sería una intervención sencilla. El buque estaba encallado sobre roca viva, rodeado de formaciones coralinas irregulares, en una zona de difícil acceso tanto por mar como por aire. La estabilidad estructural era precaria.
El riesgo de rotura total estaba presente, y el mar no daba tregua. Olas altas, corrientes cruzadas y visibilidad limitada dificultaban cualquier intento de acercamiento. El primer paso fue realizar una inspección submarina detallada del casco. Equipos de buzos profesionales se sumergieron bajo condiciones peligrosas para evaluar los daños estructurales. Se encontraron múltiples brechas por donde entraba agua, compartimentos inundados y señales claras de deformaciones severas en la estructura del fondo. Al mismo tiempo, se realizaron mediciones del estado de los tanques de combustible. La amenaza de una fuga era real y urgente. Para enfrentar esta situación, se organizó una base logística en tierra firme. Se enviaron generadores, herramientas de corte, tanques de aire, bombas de achique, barreras anticontaminación y cientos de metros de mangueras industriales. También se instalaron andamios reforzados, sumando más de 13 toneladas de estructura, para permitir el trabajo exterior sobre la cubierta del buque. En una operación minuciosa se realizaron más de 5 kilómetros de soldaduras para sellar compartimentos afectados, taponar entradas de agua y reforzar zonas debilitadas. Cada maniobra debía ser ejecutada con precisión milimétrica, porque cualquier error podía desencadenar una ruptura catastrófica del casco. Los buzos trabajaron jornadas agotadoras bajo condiciones extremas. Sumergirse junto a un casco encallado sobre roca viva, con corrientes cruzadas y visibilidad reducida, no es solo un reto técnico, es un riesgo constante para la vida. Equipados con herramientas hidráulicas y luces subacuáticas, estos especialistas sellaron grietas por donde entraba agua, reforzaron zonas debilitadas del fondo y colocaron placas metálicas para cerrar filtraciones críticas. También recuperaron herramientas que se habían perdido en el proceso, algunas esenciales para continuar los trabajos. Pero su labor más delicada fue sin duda la relacionada con los tanques de combustible. Cada tonelada de fuel oil retirada representaba una victoria contra un desastre ecológico que, de haberse desatado, habría dejado huellas en el ecosistema costero de Mauricio durante décadas. El proceso era lento, preciso y constante. Se utilizaron bombas de succión y sistemas de transferencia conectados a contenedores flotantes externos. Las extracciones se realizaban siempre bajo supervisión ambiental, con barreras flotantes desplegadas alrededor del buque para contener cualquier fuga accidental. Tras varios días intensos, se logró vaciar por completo los tanques de combustible del 15º Benita. A la par, se instalaron bombas internas adicionales para controlar el trimado, es decir, la inclinación longitudinal del buque, que en varios momentos osciló peligrosamente hacia la popa. De no haberlo corregido, el buque podría haberse partido por la mitad incluso antes de ser reflotado. Finalmente, tras más de 5 semanas de esfuerzo ininterrumpido, el 23 de julio de 2016, el 15º Benita fue liberado del arrecife. La operación de reflotamiento fue extremadamente delicada. Se utilizaron cabos de acero de alta resistencia, poleas hidráulicas, flotadores internos y la fuerza combinada de la marea para arrancar al buque de su prisión coralina. Los ingenieros evaluaban cada movimiento con cálculos milimétricos. Un tirón excesivo podría haber rasgado el casco, una maniobra mal sincronizada, y el buque podría haberse volcado sobre su banda más débil. Pero todo salió según lo previsto. El Benita flotaba nuevamente, aunque su estructura estaba severamente comprometida. Navegar por sus propios medios era imposible. Su maquinaria interna seguía inoperativa y las condiciones del casco no permitían riesgos adicionales. Por ello, se diseñó un plan de remolque. El destino sería el puerto de Alang, en la costa occidental de la India, uno de los mayores centros de desguace naval del mundo. Allí, el 15º Benita sería desmontado pieza por pieza. Era un final funcional, pero digno, para un buque que había cumplido su ciclo. El remolcador Ionian Sea Foss fue asignado a la operación. Amarraron el Benita con cables reforzados, revisaron todos los puntos de tracción, y comenzó el lento pero calculado viaje hacia el norte, bordeando Madagascar y apuntando hacia el mar Arábigo. Pero el mar, una vez más, tenía otros planes. El 30 de julio, tan solo una semana después del reflotamiento, el Benita empezó a mostrar signos de inestabilidad durante el remolque. Los sistemas de bombeo no lograban compensar la entrada de agua en compartimentos críticos. El trimado negativo hacia popa se intensificó con rapidez. Las alarmas saltaron. El equipo de remolque intentó corregir el desequilibrio, pero ya era tarde. El buque, herido de muerte, empezó a ceder lentamente hasta que su popa se sumergió completamente. En cuestión de horas, el 15º Benita desapareció bajo las aguas, sin explosiones, sin estallidos. Solo un silencio absoluto, mientras se hundía a más de 4.400 metros de profundidad, unas 93 millas náuticas al noroeste de Mauricio.
Afortunadamente no había tripulación a bordo, y según los informes iniciales, no se detectó presencia significativa de hidrocarburos ni escombros en la superficie. Aún así, el daño estaba hecho. El Benita ya no volvería a tocar tierra firme. Hoy, el 15.º Benita reposa en silencio a más de 4.000 metros de profundidad, en algún punto lejano del Océano Índico. Su estructura, alguna vez cargada de mineral, maquinaria y voces, yace ahora oxidándose lentamente entre la oscuridad y la presión abismal. No hay ruta de navegación que lo mencione, ni boya que lo señale. Pero su historia permanece. Porque no todos los naufragios se producen por tormentas. Algunos ocurren por tormentas internas, silenciosas y sin radar. El Benita fue un buque ordinario, uno entre miles, pero vivió un final extraordinario. ¿Y tú, que ahora conoces su historia, qué crees que ocurrió realmente? ¿Fue un caso de negligencia, una cadena de decisiones mal ejecutadas? ¿O tal vez, simplemente el destino haciendo de las suyas en un rincón olvidado del océano?